Es fácil decir que todos son iguales delante de Dios, pero otra cosa muy distinta es vivir como si realmente lo creyéramos. A veces mostramos favoritismo sin darnos cuenta. Elegimos con quién acercarnos, decidimos a quién escuchar. Valoramos a unos más que a otros. ¿Qué revela eso acerca de nuestro corazón? Hablemos de esto hoy. Cristo es todo para mí. Mi Salvador, mi amigo, mi guía. Cristo es mi verdad. Es nuestra guía, nuestro faro. Cristo es el Señor y Salvador. Nuestro protector, nuestro amparo, nuestra fortaleza. Es Jesús, el único que te lleva a Dios, el único camino, la verdad y la vida. No hay más ningún camino, es Jesús. Estás escuchando El Faro de Redención. Cristo desde toda la Biblia, para toda Cuba y para todo el mundo. Hola, soy el pastor Dani Rojas, el director y locutor del Faro de Redención. Gracias por acompañarme hoy. Estamos en una serie recurrente titulada Predicaciones desde Cuba. De vez en cuando dedicamos a este espacio para compartir sermones fieles a la palabra de Dios, predicados por pastores cubanos en sus iglesias locales. En medio de desafíos muy reales, estas exposiciones nos recuerdan que el Evangelio sigue transformando vidas y formando un pueblo que refleja el carácter de Cristo. Hoy vamos a escuchar la primera parte de un sermón sobre Santiago 2 del pastor Ulises Siegenhirt de la Iglesia Evangélica de Los Pinos Nuevos en Guanabacoa, La Habana, Cuba. Vamos a ver que una fe verdadera nunca permanece encerrada en las convicciones del corazón, sino que transforma la manera en que miramos y tratamos a las personas. El Evangelio derriba nuestras barreras y nos llama a amar como Cristo nos amó. Si tienes una Biblia, busca Santiago 2 y quédate con nosotros para ver a Cristo en su palabra. Estamos en una serie sobre la carta de Santiago. Les invito aquí que busquen en sus Biblias Santiago, capítulo 2, y vamos a leer conmigo los versículos del 1 al 13. Dice así la palabra de Dios. Hermanos míos, ustedes que tienen fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo, no deben hacer diferencias entre las personas. Puede darse el caso de que al lugar donde ustedes se reúnen, llegue alguien vestido con ropa elegante, con anillos de oro, y llegue también un pobre vestido con una ropa andrajosa. Si ustedes reciben gustosos al que viste la ropa elegante y le dice, venga usted, siéntese aquí, que es un buen lugar, pero al pobre le dicen, tú quédate allá de pie o siéntate en el suelo, ¿acaso no están discriminando entre ustedes y haciendo juicios malintencionados? Amados hermanos míos, escuchen esto. ¿Acaso Dios no ha escogido a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que Él ha prometido a los que le aman? Pero ustedes han despreciado a los pobres. ¿Acaso no son ricos, no son los ricos quienes los explotan a ustedes y quienes los llevan ante los tribunales? ¿Acaso no son ellos los que blasfeman contra el precioso nombre que fue invocado sobre ustedes? Bien harán ustedes en cumplir la ley suprema de la Escritura: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si ustedes hacen diferencia entre una persona y otra, cometen un pecado y son culpables ante la ley. Porque cualquiera que cumpla toda la ley, pero que falle en un solo mandato, ya es culpable de haber fallado en todos. Porque el que dijo no cometerás adulterio, también dijo no matarás. Es decir, que si alguien puede no cometer adulterio, pero mata, ya ha violado la ley. Hablen y vivan como quienes van a ser juzgados por la ley que nos da la libertad. Pues a los que no tienen compasión de otros, tampoco se les tendrá compasión cuando sean juzgados, porque la compasión prevalece sobre el juicio.
Esto es la palabra del Señor. Quiero comenzar leyendo algo de un extracto de un libro que he comenzado a leer esta semana porque me lo regalaron. Y ustedes saben que yo nunca traigo muchos papeles, pero es que ese libro me tiene tan loco que dije, tengo que compartir esto con la gente de La Habana. Y copié algunas cosas de ese libro que me estoy leyendo. Es un libro que se llama Justicia Generosa. Y es de un autor que aquí todos nosotros nos gusta mucho, se llama Tim Keller. Dice Tim Keller, y quiero dejar esta idea para poder ir sobre ella a lo largo del sermón, nos puede ayudar. Escucha esto. Dice Tim Keller, debemos tener una fuerte preocupación por los pobres. Pero hay algo más que eso en la idea bíblica de justicia. Preocuparse por los pobres. Esto se ve más claro cuando tomamos en cuenta una segunda palabra hebrea que se puede traducir como ser justo, aunque normalmente se traduce como ser recto. Esta palabra, ser justo, se refiere a una vida de relaciones justas. El experto en Biblia, Alec Moiter, define rectitud como aquellos rectos con Dios y por tanto comprometidos a enderezar el resto de las relaciones de su vida. Así pues, esto significa que la justicia bíblica es inevitablemente social, porque se trata de las relaciones. Cuando la mayoría de las personas modernas, nosotros, ven la palabra rectitud o recto o justicia o justo en la Biblia, tienden a pensar en términos de moralidad privada, tales como la castidad sexual, la diligencia en la oración y el estudio bíblico, o en el hecho de habernos sido imputada a la rectitud y la justicia de Jesús. Pero en la Biblia, estas palabras, justo o recto, se refieren a la vida diaria de una persona en la cual ésta conduce todas sus relaciones en la familia y en la sociedad con justicia, generosidad y equidad. ¿Qué te parece eso? Y vamos a seguir, vamos a ir viendo eso a lo largo del sermón, pero quería comenzar con esa idea que a mí me dejó loco cuando leí eso. Y como hemos dicho aquí muchas veces, tener un encuentro personal con Jesucristo cambia toda nuestra realidad. No puede haber una persona que diga que ha tenido un encuentro con Jesús y todo siga igual. No es que las cosas se vuelvan perfectas de hoy para mañana, pero sí hay un cambio interior en la vida del ser humano que ha tenido ese encuentro personal con Jesús, que es Dios hecho hombre para nosotros, ¿verdad? Es imposible seguir igual. Con Jesús no hay términos medios. O lo amas con locura después que lo conoces, o lo rechazas como el peor de tus enemigos. Pero al tener ese encuentro personal y vivo con Él, todo cambia para nosotros. Nada sigue siendo igual. Es lo que la Biblia llama la conversión, ¿verdad? Esa palabra griega que nos gusta usar a veces, metanoia, que es un cambio de mente. Pero ese cambio de mente no solamente se queda en lo intelectual. Un cambio de mente acerca de algo. Antes no creía en esto, ahora lo creo y no pasa nada. La conversión cristiana, el encuentro personal con Jesucristo, no solamente trae un cambio en nuestras mentes acerca de lo que Él es y lo que nosotros somos, sino que trae un cambio en toda nuestra vida, en todo nuestro actuar, en todos nuestros comportamientos, en todos nuestros deseos y en todas nuestras inclinaciones. Hay un cambio total y radical que, como hemos dicho aquí muchas veces, solo produce el Evangelio. Por ejemplo, cuando alguien tiene un encuentro con Jesucristo y esa persona era un ladrón, automáticamente se convierte en una persona que ahora vive para dar a los demás, no para quitarles, ¿verdad? Si esa persona antes era un maltratador, ahora esa persona cambia y en vez de dar maltrato o odio, da amor, ¿verdad? Si esa persona era un problemático, ahora él lo que busca es restaurar las relaciones.
no romperlas. Cristo tiene que producir un cambio en la vida de cada una de esas personas. Y esto es lo que Santiago va a estar hablando a lo largo de toda su epístola. Cómo la fe se puede ver. Cómo la obra de Dios se puede ver en la realidad, en la concreta. Puesto que esto no es algo meramente intelectual ni espiritual, que no se concreta, que no se puede ver. La obra de Jesucristo se puede ver. Y Santiago está tocando ese tema desde el inicio, y en esta sesión él vuelve a la carga sobre esta cuestión, porque es imposible, mis hermanos, es imposible haber tenido un encuentro con Jesucristo y seguir siendo el mismo de antes. Cristo cambia toda nuestra vida. Y si alguien aquí, vamos a empezar así, piensa que ha tenido un encuentro con Jesucristo y sigue siendo la misma persona que era antes, entonces no ha tenido ningún encuentro con nadie. Y debería buscar tener un encuentro con Jesucristo que nos cambia por completo. No nos cambia en el sentido de que si antes me gustaba ponerme una camisa de hilo, ahora no. Nos cambia dentro y cambia nuestras maneras de relacionarnos. La primera parte de este texto, primeros 4 versículos, nos habla de un ejemplo concreto que Santiago nos pone para que podamos ver cómo aquel que ha tenido un encuentro con Jesucristo debe ser cambiado. Y Santiago usa muchos ejemplos concretos de la vida para que nosotros podamos ver este. Dicho sea de paso, no sé, me imagino que sí, cuando comenzó esta serie de sermones, ustedes deberían saber que el autor de esta carta se ha pensado por muchos, ¿verdad?, que es Santiago, el hermano de Jesús. El hermano de Jesús. Y es curioso porque ustedes saben que los hermanos de Jesús al principio de su ministerio y prácticamente hasta su muerte no creían en él. No creían en él. No creían que él era el Cristo, el Mesías, el ungido de Dios, Dios hecho hombre. Pero cuando Santiago, tuvo un encuentro con el Jesús resucitado, con el Jesús glorificado, toda su vida cambió. Y este hombre fue un puntal entre los pastores de la iglesia de Jerusalén. Fue un hombre que a partir de ese momento dedicó su vida a la iglesia de Jerusalén y particularmente a servir a los pobres. Todo el relato de Hechos que usted puede ver cuando se da el problema de las viudas, que unas viudas estaban siendo atendidas y otras no tanto. Santiago era uno de los líderes que participó en aquel arreglar lo que estaba desarreglado. Y su vida estuvo marcada por el servicio a los pobres de su comunidad, de su ciudad. Y los primeros 4 versículos nos hablan de este ejemplo. Él dice: hermanos, lo que estábamos hablando al principio, ustedes que tienen fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo no deben hacer diferencia entre las personas. Se está refiriendo a personas cristianas que dicen que han tenido un encuentro con Cristo, pero parece que hay un cierto no entender lo que significa la vida cristiana, lo que significa el evangelio en la vida de una persona. Y él le dice a esos cristianos, y por tanto nos dice a nosotros hoy aquí, que si nosotros tenemos fe en el Señor Jesucristo, tenemos confianza en que Él es nuestro Salvador, no deberíamos hacer diferencias entre las personas. Eso es algo que todos hemos hecho y que todos hacemos. No todo el mundo nos cae igual. Y con no todo el mundo nos gusta relacionarnos igual. Y por lo general, nosotros nos gusta relacionarnos con personas de nuestra misma condición social. Dicho sea de paso, aquí donde vivimos hay diferentes clases sociales. Y a nosotros nos gusta relacionarnos con la gente de nuestra misma clase social porque ahí es donde nos sentimos cómodos. ¿Sí o no? ¿Verdad? Y tengo que ser sincero, a mí me costaría mucho trabajo relacionarme con personas que no son de mi clase social. Pero dice Santiago que esto no debe ser así. Que aquel que ha tenido una experiencia con Jesucristo no debe hacer diferencia ninguna con las personas que son diferentes a él. Y esto no es algo que viene así
como un regalo y de buenas a primeras a ti te cae bien todo el mundo y tú te puedes relacionar con todo el mundo, ¿verdad? Aunque sean de diferente clase. No, es algo en lo que nosotros debemos dar un paso. Es algo en lo que nosotros debemos involucrarnos de manera voluntaria, pensando esto, que si Cristo, que estaba en el cielo, en la gloria, como dice la Biblia, en el lugar de honor, al lado de Dios, bajó de Dios a hombre para relacionarse con personas que no eran de su clase social, porque la clase social de Cristo es divina, y aquí nadie es de esa clase social. Si Jesucristo bajó y se mezcló entre nosotros, y vivió entre nosotros, y comió con nosotros, y nos tocó a nosotros, ¿verdad? Y dio su vida por nosotros, entonces nosotros no deberíamos hacer diferencias de personas, porque Él no hizo diferencia de personas. Cristo no está en la cuestión de la clase social. A Cristo lo que le interesan son las personas. No importa la clase social que sea. No importa el nivel económico que tengan. No importa el nivel educacional que tengan. No importa si vive en Miramar o si vive en Jesús María. Si vive en Guanabacoa o si vive en Playa. A Cristo lo que le importa son las personas. No importa si viven en Madrid o si viven en Camagüey, ¿verdad? No importa si viven en Nueva York o si viven en Holguín. Son las personas lo que a Él le interesa. Y nosotros deberíamos estar en la misma línea si es que le hemos conocido. Nada en nuestra vida debería ser igual. Y ahí Él pone el ejemplo de un hombre que entra a la iglesia, ¿verdad? Con un anillo de oro y bien vestido, una clase social alta. Y nosotros le decimos, ven, siéntate aquí adelante. Siéntate conmigo. Con los pastores ahí, ¿viste? Que la gente piensa que son una clase social en la iglesia también. Pero no son ninguna clase social. Son iguales que los demás. Y Él dice, esto no debe ser así. Dejamos al pobre detrás. Y nos sentamos los que nos sentimos bien junticos. Esto debe ser desbaratado. Esto debe ser roto. Esto debe ser terminado. Porque si lo hacemos, estamos discriminando entre nosotros y haciendo juicios, dice esa versión, malintencionados. Soy el pastor Dani Rojas y esto es el Faro de Redención. Esta fue la primera parte de un sermón del pastor Ulises Ziegenhirt de la Iglesia Evangélica de los Pinos Nuevos en Guanabacoa, La Habana, Cuba. En el próximo episodio compartiremos la segunda parte donde veremos que la justicia bíblica es vivir para los pobres y los olvidados. Mi hermano, quizás sea buen momento para preguntarnos si nuestra fe solo se escucha en nuestras palabras o también puede verse en nuestras relaciones. Cristo no hizo diferencia entre nosotros cuando vino a rescatarnos. Que su gracia transforme también nuestro corazón para que aprendamos a amar a los demás como Él nos ha amado. Oremos. Padre, hoy te damos gracias por este tiempo en tu palabra, por el pastor Ulises, Señor. Pedimos que hoy lo bendigas a él, a su familia y a su congregación allá en Guanabacoa. Y Padre, te pido por cada persona que nos está escuchando en este momento. Padre, acércalos a ti. Ayúdalos a descansar en tu verdad. Señor, y muévelos por medio de tu Espíritu a una transformación de sus corazones, Señor. Que aumente el amor, que aumente la compasión para tu gloria y para el bien de ellos mismos y de sus prójimos. Y Padre, te pedimos hoy por aquel que todavía no ha puesto su fe en Jesucristo, que hoy entregue su corazón, que hoy reciba de ti perdón y que hoy, Señor, sea hecho hijo tuyo por medio de tu gracia. En el nombre de Cristo lo pedimos. Amén. Mi hermano, si este episodio te ha bendecido, envíanos un mensaje por WhatsApp al número 1-909-237-8762. De nuevo, 1-909-237-8762. Nos encantaría recibir un mensaje de voz tuyo.
Cuéntanos desde dónde nos escuchas. Escuchar de nuestros oyentes siempre nos anima, así que no dudes en ponerte en contacto con nosotros. Estamos agradecidos por tu apoyo y oramos por ti a diario. Gracias por ser parte de la comunidad de El Faro de Redención. Soy el pastor Dani Rojas. Te invito a que me acompañes mañana en esta serie Predicaciones desde Cuba. El Faro de Redención. Cristo desde toda la Biblia para toda Cuba y para todo el mundo.